Buenos días. El contexto que establecimos la última vez, solo para recordarles, fue que el enfoque es la autorregulación y la alternativa es la deriva o la evasión. La deriva no se molesta en regular. La evasión se regula a la inversa, trabajando para evitar la conciencia. Alguien en las preguntas y respuestas lo llamó antigestión. Y al final, prometo comenzar esta vez con una explicación de la relación entre la innovación tecnológica. Y comenzaré con eso. Ahora, cuando una persona se desvía, recibe señales de que está haciendo algo mal. No puede evitar la incómoda sensación, incluso si no se identifica con palabras, de que se está quedando ciego. Así que una persona que se desvía mucho tarde o temprano tiene que estar evadiendo esas señales. A esto lo llamo metaevasión. La metaevasión es una evasión de segundo orden. Evadir las señales de que uno no está usando la mente adecuadamente, de que uno no sabe qué demonios está haciendo. Como saben, la evasión onza por onza es mucho peor moralmente que la deriva. La evasión es el pecado del cardenal, aunque la deriva no es nada de lo que jactarse. Entonces, ¿cuándo la deriva equivale a evasión? ¿Cuándo requiere drift la metaevasión? Esta es una pregunta interesante y he desarrollado la siguiente respuesta. Creo que hay una distinción entre simplemente no responder a las señales que uno recibe y evadirlas activamente. Un estado de deriva no es apropiado, pero si un hombre se desplaza durante 30 segundos mientras viaja en el autobús, eso no requiere que niegue activamente las señales que está recibiendo. Las señales, después de todo, pueden no ser un sentimiento muy fuerte o urgente, pero puede llegar un punto en el que el contraste entre lo que su mente está haciendo y lo que debería estar haciendo sea tan evidente que para continuar en el estado de deriva, tenga que hacer algo para silenciar las señales. La metaevasión es silenciar las señales de que algo necesita atención y esfuerzo. Con frecuencia, esto se logra mediante la racionalización. Por ejemplo, por supuesto que siento que algo anda mal. Es porque mi jefe me gritó cuando esa no es la causa. O no tiene sentido luchar por saber porque de todos modos no hay respuestas. Las oraciones que uno puede usar para racionalizar son infinitas. Ahora, tal vez los evasores más consumados puedan aplastar las señales directamente diciéndose a sí mismos que no para silenciarlas. Recuerda el eslogan del evasor James Taggart: no me molestes. No me molestes, no me molestes. El objetivo de su ladrido no es realmente Eddie Willars, sino su propio sentimiento de culpa. Conclusión: la deriva y la evasión se distinguen, pero solo hasta cierto nivel y solo a corto plazo. Una vida de deriva tiene que ser sostenida por la evasión de lo que uno está haciendo. Por metaevasión. Creo que es por eso que cuando se le preguntó a Ayn Rand en un periodo de preguntas en un foro de Fort Hall, se le preguntó sobre la diferencia entre deriva y evasión, y dijo algo breve al respecto: realmente no hay mucha diferencia. No en principio. La evasión es elegir un estado injustificado, un estado en el que sabes que es mejor estar. La evasión está motivada. Uno expulsa material de la conciencia por motivos emocionales. Uno niega que algo es real cuando es real, o que es importante cuando uno sabe que debe ser considerado. Uno no quiere que algo sea real, relevante o importante cuando sabe clara o vagamente lo contrario.
Así que la deriva no se está haciendo cargo, y la evasión se está haciendo cargo a la inversa. Hacerse cargo para hacer que su mente haga lo incorrecto. La evasión es activa y deliberada. Se necesita trabajo para evadir, como vimos la última vez, y ese hecho demuestra que el esfuerzo per se no es sinónimo de evasión. Requiere esfuerzo, pero ciertamente no está enfocado. La evasión es deliberada, que es una de las razones por las que es más malvada que la deriva. La otra razón por la que es más malvado que la deriva es que está instituyendo la anticognición. Por lo tanto, es más destructivo para su mente que simplemente no supervisarla, y más destructivo para su vida. Puede pensar en la distinción entre deriva y evasión como la distinción legal entre negligencia y malicia. Una persona es negligente cuando sucede algo malo porque no tuvo el cuidado que debería haber tenido. Pero la malicia significa la intención consciente de lograr el mal resultado. Así que la deriva más allá de cierto punto es meta, evasión porque estás evadiendo la responsabilidad de hacerte cargo de tu mente. Y llega el momento en que tienes que silenciar activamente las señales que estás recibiendo. Niégalos. Las señales le dicen que se requiere atención. Bien, ahora apliquemos esto a la distinción que hicimos la última conferencia entre enfoque y concentración. Cuando un proceso mental más relajado, como la reflexión creativa, es racional, uno es consciente del estado en el que se encuentra a través del autocontrol y de la relación del material enviado por el subconsciente. La relación de eso con la realidad. En la reflexión racional, el material enviado por el subconsciente nunca se toma como un hecho indiscutible. Solo los datos de la percepción sensorial son los dados. Entonces, el hecho de que una idea dada se te ocurra, por ejemplo, mientras reflexionas o meditas, eso no prueba que la idea sea válida como la conoces, pero lo tienes en cuenta. Es un punto obvio. El mero hecho de que se te ocurra una idea no demuestra que sea válida. Pero el problema es tener eso en cuenta psicológicamente, porque las ideas generalmente te llegan como si fueran válidas. Su subconsciente generalmente siente que lo que envía es válido, es cierto. Pero la objetividad significa reconocer que lo que te ocurre en cualquier estado mental es solo material para el juicio y la verificación conscientes, no la voz de Dios dentro de ti. El autocontrol también incluye observar e identificar conceptualmente sus emociones. No son solo las palabras las que el subconsciente te alimenta, sino también los sentimientos, y estos no deben ser ignorados o reprimidos, sino nombrados y, si corresponde, analizados. Ahora puedes estar perdiendo la estructura aquí, pero todo esto está conduciendo a un cierto tipo de nueva comprensión de la relación de la razón con la emoción, que integra la distinción entre enfoque y concentración y se basa en todo lo que he dicho. Este es el tema del emocionalismo, y permítanme comenzar de manera inductiva con un ejemplo. Una mujer termina una aventura con un hombre. El hombre está gravemente herido, pero no quiere reconocer el dolor. Siente que ser herido es débil y poco masculino, pero está bien que un hombre esté enojado. La ira no es débil. Así que comienza a reflexionar irracionalmente, a reflexionar, a compadecerse de la ruptura. A medida que repasa cada momento pasado de la aventura, de repente todo lo negativo sobre ella se cierne muy grande en su mente. Ninguna de sus virtudes supera la periferia de su conciencia, solo sus defectos y fallas. Comienza a sentirse satisfecho con la imagen general que está surgiendo. Sí, no estoy siendo rechazado. Ahora me estoy dando cuenta de lo mala que era todo el tiempo.
Ahora hay un ejemplo paralelo dominado por el placer, que se llama fascinación. Coloquialmente, se llama estar enamorado de alguien. Aquí, el amante se enfoca solo en las buenas o imaginadas buenas cualidades de su amada. El amor no es ciego, pero este tipo de enamoramiento usa anteojeras. Ahora, esto no tiene que ser irracional o emotivo si se trata de un adolescente que se está familiarizando con todo este reino del romance. Pero usted mismo puede construir el ejemplo del hombre de 40 años que idolatra indebidamente a una mujer en contra de lo que su mejor juicio le diría. Planteo este caso solo para ilustrar que el emocionalismo puede ocurrir bajo la influencia de sentimientos al menos aparentemente positivos, así como negativos. Ahora, ¿qué está pasando en estos ejemplos? Desde el punto de vista del libre albedrío como la elección de pensar, enfocarse, autorregularse, el emocionalismo generalmente se describe como poner las emociones por encima de los pensamientos. Pero las emociones se basan en ideas, ya sea en el pensamiento racional o en un procesamiento conceptual irracional en el pseudopensamiento. Así que poner ideas, lo siento, poner emociones por encima del pensamiento no es el resultado final. Es verdad, es una forma de describirlo en un cierto nivel. Escuche esta cita del discurso de Gould: esas emociones que adoras como un ídolo en cuyo altar sacrificaste la tierra. Esa pasión oscura e incoherente que llevas dentro, que tomas como la voz de Dios o de tu mirada, no es más que el cadáver de tu mente. Una emoción que choca con tu razón, una emoción que no puedes explicar o controlar es solo el cadáver de ese pensamiento obsoleto que le prohibiste a tu mente revisar. Las emociones no provienen de una fuente dentro de ti diferente de la fuente de tus conclusiones cognitivas. Las emociones provienen del mismo banco de datos interno, su subconsciente. Entonces, a lo que se reduce el emocionalismo es a dejar que tu subconsciente corra sin dirección, poniendo lo automático por encima de lo volitivo. Es la negativa desenfrenada a ejercer el control. Y el control requerido no es el control sobre la ocurrencia de las emociones mismas. El control que se requiere es el control sobre los procesos evaluativos integradores que los producen. Además, por supuesto, el control de no actuar sobre ellos. Entonces, lo que estoy diciendo es que la imagen tradicional de la situación emotiva no es correcta. Me refiero a la imagen de un hombre con un angelito en un hombro y un diablito en el otro y cada uno habla con él a su vez. Y traduces eso como una razón, la emoción de la otra. No hay dos fuentes separadas de consejo entre las que el hombre bajo tentación tenga que elegir. Ambas voces provienen de la misma fuente, el subconsciente. La elección no es entre dos fuentes diferentes o dos personas diferentes, sino entre el juicio considerado de uno usando toda la información disponible para el versus perdóname, una prisa por juzgar, una evaluación apresurada, de corto alcance y fuera de contexto, dejando de lado la posibilidad de ir y obtener información adicional del mundo exterior. Leaving aside the possibility of going and getting additional information from the outside world. Solo hay una base de datos que un hombre tiene, su subconsciente. Su base de datos es la misma, ya sea que vaya por la razón o por la emoción. La diferencia radica en la cantidad de consultas objetivas de su base de datos que realiza, la cantidad y el rango de información que aporta sobre el tema. La conclusión importante es esta: un emocionalista puede sentir que está pensando, no emocionando.
El amante sacudido puede sentir que me estoy integrando activamente. Realmente estoy viendo las cosas con claridad ahora cuando él no está cuando se está integrando febrilmente, sino con visión de túnel. Yo. Con límites artificiales establecidos por premisas no examinadas, como que un hombre de verdad no puede ser lastimado. Siente que está pensando con las emociones que solo acompañan al pensamiento, pero lo que realmente está haciendo es lo que yo llamo emocionalizar. Emocionalizar. La emocionalización es un pensamiento dominado por las emociones. Ahora, este es mi término. Lo inventé hace un mes al preparar estas conferencias. Pensamiento dominado por las emociones. Pero ni siquiera eso es lo fundamental. Es un pensamiento de visión de túnel alimentado por una necesidad neurótica. La visión de túnel no es algo pasivo. No es solo olvidarse de revisar sus instalaciones. Es un estado compulsivo, un estado gobernado por una necesidad desesperada de llegar a una conclusión predeterminada. Cuando una persona se permite emocionar en lugar de pensar, no está en un estado estático. Y esto es lo que lo hace un poco complicado. Se le ocurre una avalancha de ideas, pero ni la juzga objetivamente ni toma el control del proceso seleccionando la siguiente pregunta que debe hacerse a sí mismo. Al emocionalizar, uno acepta críticamente el material y la agenda proporcionados por el subconsciente. La palanca sacudida, por ejemplo, puede sentir que está juzgando porque se le ocurren todo tipo de preguntas y se le dan más respuestas de lo normal. Así que su mente puede estar corriendo con los datos. En su creciente ira, tiene energía para hacer todo tipo de conexiones. Siente que se está integrando, pero en realidad está perdiendo el contexto, o peor que el contexto, su visión de túnel, que lo alimenta solo de lo malo que puede desenterrar sobre la niña o inventar sobre la niña, es más como evadir el contexto. Las cosas buenas de la chica que se le ocurren o que podrían ocurrirle, no cuentan. Ya no son reales. O en el otro caso, el del hombre enamorado, los negativos no cuentan. Y eso, habla con un ceseo. Me refiero a eso. Eso es tan negativo, pero sabes de lo que estoy hablando. Así que deja de lado los negativos como insignificantes, algo que no debe admitirse en la conciencia para estropear la imagen glamorosa de la mujer que está apoyando. Un paso en el razonamiento adecuado, sin emocionalizar, pero lo opuesto es buscar deliberadamente y honestamente los datos en contra. El libre albedrío incluye la capacidad de separarse lo suficiente de cualquier hipótesis que se forme para verificarla buscando honestamente datos de contador. En otras palabras, se parece mucho a X. Pero, puedo dejarme buscar cualquier cosa que no sea X que pueda estar ahí fuera. Cuando uno está en las garras de sentimientos poderosos motivados por la duda de sí mismo, uno no se siente libre de hacer esto, y me refiero a la palabra sentir allí deliberadamente. Existe la sensación de que no se puede hacer esto, de que no se puede dejar de lado la hipótesis el tiempo suficiente, ni siquiera para mirar a ver. ¿Hay alguna otra contraevidencia? Es una necesidad desesperada, una necesidad compulsiva de aferrarse a esa hipótesis como un absoluto. Así que creo que lo que sucede en la emocionalización son dos cosas. El subconsciente, debido a que no está supervisado, entra en un bucle de solo buscar datos confirmatorios en lugar de buscar todos los datos. Y en segundo lugar, hay una especie de cosificación. Juzgar a una persona para que use ese ejemplo que hemos estado tomando, pero se aplicaría más ampliamente. Pero juzgar a una persona como si no consistiera en nada más que un aspecto o una acción que está en tu mente.
or one action that is in your mind now. Ahora, en la visión de túnel de la emocionalización, uno no está dispuesto a decir que sí, que este aspecto o acción One es is bueno o es unwilling malo. to say, yes, this aspect or action is good or is bad. Pero, ¿qué pasa con los otros aspectos o acciones? ¿Cómo se interrelacionan? ¿Qué es lo fundamental? Si el caso que está juzgando es verdaderamente mixto y hay elementos contradictorios, como al juzgar compartimentado, la gente dice que un hombre es bueno en su trabajo y malo en su vida privada. Entonces tienes que preguntar, ¿cómo se evalúan los casos mixtos? ¿Cuánto peso se debe asignar a este elemento y cuánto a ese elemento en la mezcla? Al emocionalizar, estas preguntas no se hacen o no se hacen en serio o con honestidad. Pero básicamente, la mente agarra compulsivamente una idea y una hipótesis, un hecho, descarta al resto de la persona, el resto de la mezcla, el resto de los datos del contador en la realidad y simplemente se aferra tenazmente a eso. Ahora, por supuesto, no todos los casos son mixtos. Enfrentamos muchos casos mixtos en la realidad, pero no todos los casos son mixtos. No estoy diciendo que la objetividad signifique buscar pies de barro y Ayn Rand, o buscar cualidades redentoras en Stalin. Eso es una tontería viciosa y pierde mi punto. Mi punto es que emocionalizar significa la negativa a aceptar la posibilidad de un caso mixto, la negativa a mantener el contexto más amplio. Dicho de esta manera, emitir un juicio es como celebrar un juicio en tu propia mente, y emocionar significa celebrar un juicio simulado. Ayn Rand usa esta metáfora en el discurso de Gaalp. El ego que buscas no son tus emociones o sueños inarticulados, sino tu intelecto, ese juez de tu tribunal supremo al que has acusado para dejarte llevar a merced de cualquier Chester extraviado que describas como tus sentimientos, por lo que tienes que tener juicios justos en tu mente. Pero al emocionalizar, uno lo convierte en una condición previa para admitir algo en evidencia que confirma el prejuicio de uno. El subconsciente es activado por valores, ya sean racionales y apropiados o irracionales e inapropiados. Las cosas que a uno le importan son el combustible del subconsciente. Entonces, si uno no ejerce un control racional sobre las operaciones de la mente, lo que el subconsciente admitirá en la conciencia se regirá por la siguiente forma modificada del famoso eslogan de Johnny Cochran. El eslogan emocionalista es, si no encaja, no lo admitas. En otras palabras, aliméntame solo con esos datos, le dice a un subconsciente que me hace sentir bien. O si la persona es un emocionalizador crónico, es más probable que me alimente solo con los datos que me hacen sentir menos mal, menos falto de autoestima. Hay un vínculo recíproco entre la intensidad emocional y la integración. Cuanto más intensa es la emoción, más poder tiene el subconsciente para arrastrar datos. La emoción y los valores aumentan el voltaje que activa las conexiones subconscientes. Pero el alto voltaje no es lo mismo que el enfoque, no es lo mismo que la concentración. Hacer el trabajo no es lo mismo que hacer el trabajo correcto y la intensidad emocional que compite con todo tipo de conexiones que se hacen no es lo mismo per se que hacer el esfuerzo necesario para regular su mente introspectivamente. La emocionalización se experimenta como correr cuesta abajo. Se alimenta de sí mismo. Uno se siente arrastrado sin importar cuánto contenido cognitivo esté llegando a la conciencia de uno. Es realmente como mi ejemplo de concentración inducida por escuchar un disparo o ver a una mujer desnuda entrar en la habitación.
Es la concentración la que continúa en la emocionalización, pero eso no es necesariamente lo mismo que el enfoque. Si el esfuerzo de ser objetivo, de vigilar y regular y hacer la pregunta correcta. Si ese esfuerzo no está ahí, es emotivo y no está enfocado. No es razón. Así que permítanme añadir esto también una calificación. La distinción entre una conclusión emotiva y un juicio racional no se refiere a si la idea con la que terminas corresponde a la realidad o no. Tal vez un emocionalizador llegaría a la misma conclusión si fuera objetivo. Digamos que el amante abandonado, si examinara honestamente los hechos, concluiría, sabes que esa mujer no fue buena todo el tiempo. Ese no es el punto. El punto es que la misma conclusión, si se llega a través de la emocionalización, es arbitraria y subjetiva. El problema no es la corrección externa de la conclusión. El problema es que impulsa la emocionalización. La emocionalización es impulsada por una necesidad emocional, no por los hechos. Lo que significa que uno no se está integrando, a pesar de que uno siente que es el amante sacudido que está sintiendo. Ahora realmente veo el panorama general. Ahora veo por qué esa llamada telefónica ocurrió el mes pasado. Y ahora veo por qué llevó ese vestido a esa fiesta cuando sabía que me gustaba el otro. Y ahora todo encaja. Verás, me estoy integrando. Pero, de hecho, la integración se lleva a cabo en piloto automático, lo que significa que se rige, en este caso, por su necesidad neurótica de justificarse y decir que no me rechazaron. Realmente la rechacé y no lo sabía. Ahora, el hecho de que esté sucediendo de esta manera, dije, se siente como pensar. Pero el hecho de que esta es su naturaleza significa que él puede saber que este es el caso. Puede saber que está siendo subjetivo si elige ejercer su libre albedrío para autocontrolarse. Si se sacude las garras de sus prejuicios, afirma el control utilizando su libre albedrío para echar un vistazo fresco, honesto, imparcial y objetivo a la situación. Ya no sentirá que su estado anterior era de integración. Después de que se ha roto el control de una emoción, es muy claro para uno que lo que uno estaba haciendo anteriormente era emocionalizar, no pensar o integrar. Así que esto es, por otro lado, señalé en gran medida el hecho de que, por un lado, la emocionalización puede sentirse como una cognición, aunque no lo sea. Y ahora digo, por otro lado, que hay un sentido en el que no se siente como cognición, por lo que potencialmente puede sentirse como no cognición. Pero hay que trabajar para hacer la distinción. Hay una cualidad de sentimiento en la emocionalización que la hace fácilmente distinguible de la cognición racional. Pero es distinguible, no se distingue automáticamente. La cualidad del sentimiento es que la emocionalización se siente involucrada en el ego. La cognición racional como un sentimiento de libertad tranquila, la libertad de examinar todos los hechos. Otro factor es el funcionamiento del material sin revestimiento. Las cosas susurradas en el fondo o incluso enterradas en el subconsciente pueden ser tremendamente poderosas para gobernar lo que el subconsciente envía. Tomemos este otro ejemplo, y luego vamos a volver a la sensación de calma de la libertad. Supongamos que se enfrenta a tareas intelectuales difíciles, como escribir un ensayo y filosofía. El pensamiento de fondo es que es demasiado difícil y es una gran tarea negra, sin concretar y sin analizar, en lugar del siguiente pequeño paso. Y lo mismo funciona en lo positivo es que cuando tienes una tarea frente a ti, no te enfrentas conscientemente a lo grande, difícil y lenta que es realmente esa tarea. Y tú dices, oh, puedo deshacerme de eso en 2 minutos.
Estos no son necesariamente emotivos, pero se basan en la misma premisa de que el subconsciente realmente determina la agenda en lugar de la mente consciente. Y hay una motivación en una psicoepistemología para dejar que el subconsciente se haga cargo. La psicoepistemología consiste en no hacer algo plenamente consciente, ya sea semiconsciente, latente o reprimido. Y se necesita esfuerzo para hacer las cosas plenamente conscientes. No necesariamente dolor, sino esfuerzo. El lado de la motivación es que uno siente que enfrentarlo sería una mala idea. Ahora es interesante cómo se aplica eso en mi primer ejemplo. Es demasiado difícil. No puedo hacerlo ahora. La solución es enfrentarlo y decir, ¿qué es y por qué no puedes hacerlo? Y si lo enfrentas, lo entiendes. Oh, Eli te está escribiendo este párrafo específico sobre este pequeño punto. Puedo hacer eso y tus emociones cambiarán. Pero hasta que lo enfrentes, parece que enfrentarlo sería algo malo. En otras palabras, cuando no te enfrentas a algo, asumes que es infinitamente malo. Eso es lo que le estás diciendo a tu subconsciente. Puede ser solo la necesidad de cepillarse los dientes antes de irse a dormir. Pero si sus sentimientos, no puedo pensar en eso, entonces estás diciendo que esta cosa es tan mala que es de mayor maldad que el valor de ser consciente. Prefiero callar mi mente que mirar esto. Ahora, el chiste es que a menos que seas una persona muy mala, 99.99 veces de cada 100 una vez que lo miras, dices, oh, esto no es tan malo, ¿verdad? En otras palabras, sus emociones no son buenos predictors, incluso de sus propias emociones futuras. Y ese es un principio muy importante de realizar. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de eso. Es como la madre que dice, Johnny, prueba unas espinacas y él dice, no me gustan las espinacas. Y ella dice, ¿cómo sabes que no lo has probado? Y él dice, no quiero probarlo porque si lo intento, me puede gustar. Y no me gustan las espinacas. Así que las emociones no solo no son buenos predictors de los precios de las acciones y cosas por el estilo. Las emociones no son buenos predictors de cómo te sentirás si empiezas a decir algo, actúas en base a algo o rechazas algo. Tú. De acuerdo, lo mismo ocurre con el lado positivo, si puedes llamarlo positivo. Puedo deshacerme de eso en 2 minutos. Y sientes que si no enfrento cuánto tiempo lleva esto, puedo hacerlo y lo disfrutaré. Pero como no te enfrentas a cuánto tiempo lleva, lo haces y empiezas a disfrutarlo. Y luego te das cuenta de que el tiempo se está haciendo tarde y tienes que hacerlo. Evade la cita a la que te estás perdiendo o deja esto en el medio cuando te estés emocionando. Por lo tanto, no es bueno cuando en realidad estás abrumado porque no enfrentaste el tiempo completo requerido para emocionarte. El tratamiento se rige por falsas motivaciones absolutas. Ahora los únicos absolutos reales son la razón y la vida, yo. Descubrir lo que la realidad exige para poder vivir permanecer en la realidad. Pero el emocionalizador tiene algo de absoluto fuera de contexto en marcha. Por lo general, tengo que alejar esta amenaza. Luego, su subconsciente lo alimenta con datos de apoyo o pseudodatos con la premisa de encajar con ese absoluto. Todo tiene que encajar en ese absoluto. Lo toma como algo dado. Así que, lógicamente, todo tiene que encajar con él. Entonces, al emocionalizar, la motivación detrás del procesamiento es defender un falso absoluto. En la cognición racional, la motivación es el absoluto de conocer la verdad objetiva completa. Y eso es libre albedrío. La elección sin esfuerzo de dirigir su mente por el motivo de la verdad o no, o en los términos con los que abrí esta primera conferencia el lunes, el compromiso con la plena conciencia de la realidad o cualquier cosa menos que eso. Así que ahora estoy juntando todo el panorama. La imagen desde el comienzo de la conferencia hasta ahora.
Podemos solidificar todo usando una de las dos metáforas que te voy a dar y te mostrará el material inmediatamente anterior, creo, así como todo lo que se remonta al It will principio. show you the immediately preceding material, I think, as well as everything right back to the beginning. I mean, it Lo will concretará concretize por it ti for o lo you empaquetará or por ti. package it for you. La The first primera metaphor metáfora is es this. esta: tu libre albedrío es Your la free elección que tienes will para hacer que is la the realidad choice you reine en tu have to conciencia. make reality king in your consciousness. When Cuando you no lo don't do haces, that, tus your conclusiones conclusions son are subjetivas. subjective. La Reality realidad has tiene que to ser be el rey en el king sentido de entrar in the en tu mente sense por of derecho entering y your no por mind by permiso. right and not by permission. Pero But you tienes que have to darle give ese it that derecho por right tu libre by your elección. free choice. Los Determinists deterministas always siempre quieren want to preguntar qué ask, hizo que what Joe se made enfocara en Joe Bill, no en focus lo and que esto Bill not? significa. Look at what this means. ¿Qué What factor empujó a factor Joe a ser pushed objetivo y Joe evitó into que Bill being fuera objetivo? objective and prevented Bill from being objective? Es That's una a contradicción contradiction en términos. in terms. ¿Qué What podría could empujarte a push ser you into objetivo? being objective? Lo The único que only thing podría that could hacer do eso that sería would que be el for the contexto full completo se fijara en context su mente y la to hiciera fasten objetiva. itself on your mind and make the mind be objective. El The full contexto completo context no can't puede do hacer that. eso, porque ¿cuál es el contexto Because completo? what is the full context? It's Es todo lo everything que you know. sabes. So Así the que los determinists deterministas are se asking, in preguntan, effect, en what efecto, ¿qué activó automatically automáticamente activated todo el all of conocimiento de Joe's Joe para knowledge él? for him? ¿Qué What hizo que Joe made integrara todos Joe los hechos, integrate all sin the tener en cuenta facts, los empujones y disregarding tirones the de sus pushes and emociones? pulls of his emotions, while Si bien Bill Bill siguió bien los did go with the empujones y pushes and tirones de su pulls of his emoción, emotions? ¿cuál podría ser la respuesta? Well, what could the answer be? No It couldn't podría be ser la verdad the con una T truth mayúscula with que a ve la mente capital de Joe. T that sees Joe's mind. Los hechos de Facts la of realidad, reality, la most mayoría of de which los are cuales not in no están front of him, frente a él, sus stimulating his sentidos no senses, pueden empujarse sobre can't él. thrust themselves upon him. Los Concepts are conceptos son abiertos open-ended y and se they aplican apply a to cosas de things millones de años en el pasado millions y of years millones in de the años en el past and futuro, millions of no years in solo the lo que future, está not justo just what's frente a right sus in front of your narices. nose. So Así que los dinosaurios no están dinosaurs presentes are para not entrar como present parte to del enter contexto as completo part of cuando the full piensan lo que hay context when para he cenar thinks o la about naturaleza de la vida o lo what's que for sea. dinner or the nature of life or whatever, Pero but they might podrían be ser relevant in relevantes de some way. alguna manera. The Los hechos facts de la of realidad reality no pueden can't ser algo que be se apodere de una something that mente y la seizes ponga a en foco, mind and ni podría puts ser it algún into factor focus. psicológico interno que la Nor haga could it enfocar. be some internal psychological factor that makes Joe focus. ¿Por Why qué not? no? Because Porque de what lo we que are estamos talking hablando about es is de si whether Joe pone la Joe puts realidad por delante reality de los ahead of factores psicológicos psychological o no. factors or not. La The elección choice de to percibir la perceive realidad, reality, todos los hechos all relevantes, the no relevant solo el que la facts, not just the psicología de one uno that one's permite, es psychology exactamente de lo que he permits, estado is hablando. exactly what I've been talking about. It's Es exactly exactamente what en lo que free will consiste el libre consists of. albedrío. Put it Dicho de this esta way. manera, la relación The que se establece entre relationship hechos y one sentimientos, establishes o entre el between contexto de visión facts de túnel and y el contexto feelings, completo. or between tunnel vision context and full context. Esa That relación no puede relationship ser can't be determinada ni por hechos determined ni by por either sentimientos, facts ni por el or contexto estrecho ni feelings, por el contexto or amplio, either the el narrow tema del cual context se or the eligen los wide hechos o context. sentimientos absolutos que The gobiernan. issue of which is to be the ruling absolute, facts or feelings, is chosen 1. first. La realidad no puede hacerse Reality rey en tu can't make conciencia, itself ni king los in your sentimientos pueden consciousness, hacer que los pongas nor por can delante de la feelings make realidad you o put pongas la realidad por put delante de them ellos. ahead of reality, or put reality ahead of them. De Either way. cualquier manera, es como una disputa jurisdiccional So aquí, it's like a y necesita haber una jurisdictional corte dispute suprema. here, you see, and there needs to be a Supreme Court. Así The que la realidad reality no can't puede place colocarse a itself sí misma en first, primer lugar y los and sentimientos no feelings pueden can't colocar la place realidad en reality primer lugar. first. Es That's a una contradicción. contradiction. Imagine Imagínese que alguien someone dijera, said, mis sentimientos me hacían ser my objetivo o feelings Fred made era me be independiente para objective. impresionar a su madre. Or Fred was independent in order to impress his mother. Es una It's a contradicción. contradiction. Los Feelings sentimientos can't no put you in pueden touch ponerte en with contacto reality. con Rielen. Para To be ser capaz de capable of objetividad, la objectivity, realidad debe reality entrar en must tu enter mente your por mind by derecho, right, no con el not by permiso de tus permission of your sentimientos. feelings. That's De just what eso we've been es de lo que talking hemos about. estado hablando. That's Eso es what lo que the significa la aceptación unconditional incondicional de la acceptance of realidad. reality means, Que la the aceptación de la acceptance of realidad reality is no not está condicionada. conditional upon Me it hace makes ver me como look un like hombre a de real verdad o me man, permite tener ese or it pedazo de allows pastel me extra to o have cualquier that extra piece consideración of emocional. pie, or any emotional consideration.
Por lo tanto, no puede ser determinado por su psicología o, para ponerlo en términos más profundos, que los sentimientos. Un contexto parcial seleccionado por un prejuicio no puede ser la causa de realizar una encuesta sin prejuicios de todo el contexto. Ese es el mismo punto en términos de la mecánica psicoepistemológica de la emocionalización. Así que esa es la metáfora de hacer que la realidad reine en tu conciencia. La segunda metáfora también es política, pero es desde la perspectiva opuesta. Para ser objetivo, tienes que considerar la totalidad de la realidad como tu propiedad. Es el mismo punto que hacer de la realidad el rey, porque significa que tu mente tiene que considerar la realidad como tu dominio, como material para tu uso cognitivo. Pero el punto de agregar esta metáfora de que la realidad es de su propiedad es hacer el contraste con la visión de túnel y traer esta idea de la sensación tranquila de libertad para examinar todos los hechos en lugar de esto, visual de túnel. No puedo mirar más allá de aquí, solo tengo que ver esto. Y creo que la idea de Reality Shurpraparti captura la actitud que Indran tenía, la actitud de que ningún hecho de la realidad podría ser una amenaza para ella. Esa realidad era su aliada, y cualquier cosa que encontrara allí solo podía fortalecer sus recursos. Nunca los amenaces en términos filosóficos, dice ella. Cita: si mantienes una mente activa, descubrirás, asumiendo que comenzaste con la racionalidad del sentido común, que cada desafío que examines fortalecerá tus convicciones. Que el rechazo consciente y razonado de las teorías falsas te ayudará a aclarar y amplificar las verdaderas. Que tus enemigos ideológicos te harán invulnerable al proporcionar innumerables demostraciones de su propia impotencia un poco más tarde. Si eres el tipo de persona que sabe que la realidad no es tu enemiga, la verdad y el conocimiento son de crucial importancia personal y egoísta para ti y para tu propia vida, entonces cuanto más apasionadamente personal sea el pensamiento, más claro y verdadero. Cerrar cita: ¿qué distingue eso de emocionalizar? La mirada en todo el contexto, la consideración de puntos de vista opuestos. La pregunta: ¿he omitido algo? ¿Hay datos de calendario? ¿Estoy realmente involucrado aquí o estoy mirando los hechos objetivamente? ¿Estoy dejando que mis sentimientos decidan lo que voy a considerar? Y cuanto más comprometido estás con la realidad, es mi dominio. Todo lo que hay es potencialmente bueno para mí y quiero verlo. Y nada puede realmente destruirme ahí fuera. Puede haber irritaciones y molestias, pero puedo lidiar con esto. Esa actitud es lo opuesto y evita la emocionalización. Ahora bien, esto nos lleva a un punto teórico más abstracto. Y ahora estoy avanzando hacia un material menos psicológico, más oficialmente filosófico o integrador. Nos lleva al punto de que el determinismo es autorrefutable. El determinismo se refuta a sí mismo porque elimina el concepto de objetividad. Esta es una perspectiva un poco diferente de la naturaleza autorrefutable del determinismo de la que probablemente haya escuchado antes, pero creo que es una forma más profunda de decir lo que probablemente haya escuchado antes. El determinismo elimina el concepto de objetividad y, por lo tanto, la afirmación de que el determinismo es objetivamente verdadero es una contradicción en sí misma. Observe los hechos que dan lugar al concepto objetividad. Los hechos que dan origen al concepto objetivo u objetividad incluyen cosas tales como la diferencia entre error y conclusión correcta, entre lo falible y lo infalible, entre lo subjetivo y lo que es objeto gobernado por la realidad.
Así que llamar objetivo a un proceso determinista, voy a argumentar, es robar el concepto. El concepto objetivo no se aplica a la percepción sensorial. Sería un concepto robado decir, te veo ahora objetivamente. ¿Por qué no? ¿Por qué es eso? ¿Por qué no puedo decir eso? Debido a que no hay tal cosa como verte subjetivamente, no puedo decir que estoy viendo las palabras frente a mí correctamente. ¿Por qué no? Porque no hay tal cosa como verlos incorrectamente. La percepción sensorial no es objetiva porque no puede ser subjetiva. Es solo percepción sensorial. Es solo lo dado. Es solo contacto con la realidad. Y la percepción sensorial es lo dado y es incuestionable precisamente porque está sujeta al determinismo físico. Objetividad conceptual. La objetividad conceptual es causada por el ego, por el yo consciente, no por factores deterministas físicos. Y por eso es diferente. Por eso la subjetividad es una opción. Mala opción. No somos como en el show de Jerry Springer, donde dicen que es una elección. Sí, es una elección. La elección equivocada es subjetiva, pero es una elección. Permítanme citarles el discurso de Gould sobre el tema del enfoque aquí. Los sentidos son lo dado porque están físicamente determinados. Pero la mente tiene que ser juzgada porque no es el día en que comprende que sus sentidos no pueden engañarlo, que los objetos físicos no pueden actuar sin causas, que sus órganos de percepción son físicos y no tienen volición, ni poder para inventar o distorsionar. Que la evidencia que le dan es absoluta, pero su mente debe aprender a entenderla. Su mente debe descubrir la naturaleza, las causas, el contexto completo de su material sensorial. Su mente debe identificar las cosas que percibe. Ese es el día de su nacimiento como pensador y científico. El mero hecho de que cito el mero hecho de que una idea se le ocurra a una persona no es una validación de la misma. El mero hecho de que lo crea firmemente, de que sienta que no podría vivir sin esta creencia, no es una validación de ello. Comprender que una creencia puede estar equivocada, que los sentimientos no validan una idea como condición previa para comprender la objetividad e implica que la objetividad es volitiva. Una mente determinada no podía hacer tales distinciones entre lo que se alimentaba. Una mente determinada no podía distinguir sus sentimientos de la cognición. Tanto los sentimientos como la cognición serían datos automáticos e incuestionables como los datos. Ya que si tu mente estuviera determinada, entonces todo lo que alimentaba ideas, sentimientos, todo tendría el mismo estatus. Cualquier idea que se te ocurriera sería el dato incuestionable, al igual que los datos de la percepción sensorial. No solo ver sería creer, sino que creer sería saber. O más precisamente, no habría distinción entre creencia y conocimiento. No habría ningún concepto de prueba o lógica, ningún concepto de objetividad versus subjetividad. Cada contenido de su conciencia, esta mente determinada, sería el dado indiscutible. Por lo tanto, el concepto objetividad no puede aplicarse a una mente determinada. No es que a veces una mente determinada pueda ser objetiva cuando las condiciones son correctas y a veces es subjetiva cuando las condiciones son incorrectas. Si una mente determinada es falible, no puede estar en lo cierto. Es como un reloj parado. Un cronómetro no es correcto 2 veces al día. Nunca está bien. Volvamos a nuestro amigo estándar, el loro. Supongamos que un loro está entrenado para graznar, ahora está lloviendo. A veces, cuando grazna, es posible que esté lloviendo,
pero el loro no está bien. Incluso en esos casos, un observador humano del loro podría, al interpretar los graznidos del loro como lenguaje humano, decir que lo que el loro no es cierto. Pero eso es solo sobre la base de lo que percibe y juzga por su mente volitiva. Verdadero y falso o correcto, equivocado, objetivo, subjetivo, probado, no probado son conceptos que no se aplican a los graznidos de loros en sí mismos. De la misma manera, la salida de una mente humana determinista no sería a veces correcta y a veces incorrecta. Ninguno de esos conceptos se aplica a él, correcto o incorrecto. Nunca podría ser objetivo, incluso si la salida que graznaba pudiera ser juzgada válida por un observador externo que usara su libre albedrío para interpretar los graznidos en su contexto. Contexto volitivo. Analicemos una analogía ético-política. Me estoy entusiasmando con esto porque durante años pensé que el argumento lo reducía. La mente determinada nunca puede saber en qué momentos está en lo correcto y en qué momentos está determinada a estar equivocada. Pero esta es una respuesta mucho más profunda. El concepto de correcto e incorrecto, verdadero y falso nunca se aplica. No importa si su salida corresponde a los hechos o no. Miren una analogía ético-política. ¿Sabes el punto de que obligar a alguien a cotizar por su propio bien es una contradicción en los términos? Incluso si sabes que algún curso de acción beneficiaría a otra persona si eligiera tomarlo para apuntar con un arma a su cabeza y ordenarle que lo haga, destruye cualquier valor que pueda obtener de ello. Niega su mente y esa es la raíz de su valor. Los valores son objetivos, no intrínsecos. Para ser de valor para alguien, la cosa tiene que ser valorada por él. Su percepción de su naturaleza, no tu arma, tiene que ser la causa de que la persiga. Y aquí está la analogía. Si un factor determinista fuera capaz de obligarte a realizar ciertas operaciones mentales, las mismas operaciones mentales que realmente realizamos por libre albedrío, esas operaciones forzadas sobre ti por ese factor, no serían válidas, no serían racionales, lógicas u objetivas. Así como la acción física de su cuerpo bajo la fuerza física no es la búsqueda de un valor. Cuando el determinista pregunta, sí, pero ¿qué te hizo pensar? Ignora que si el proceso fuera, como él supone, forzado por algo, no sería pensar. Lo mismo ocurre con el enfoque desde el principio. En la conferencia del lunes, me escucharon decir que el enfoque no es un estado particular que existe como una condición aislada y fuera de contexto. Por ejemplo, no puedes decir que el nivel X de concentración significa que estás enfocado o que hacer preguntas cada segunda mitad significa que estás enfocado o no. Hacer preguntas significa que estás enfocado o la microgestión significa que estás enfocado o la macromanagement significa que estás enfocado. No es una operación mental específica, una condición física o un estado cerebral, por lo que no se puede describir independientemente de la causa. El enfoque es el propósito mental. Es autorregulación mental. Un estado en el que algo te arroja no es ni propósito ni autorregulación. Estar atento es algo que se puede obligar, al menos momentáneamente, como en el caso de escuchar un disparo. Pero ser objetivo, por su propia naturaleza, no es algo que se pueda obligar. Ser objetivo porque algo te lo obligó es una contradicción en los términos. Ya sea que estés hablando de fuerza física o compulsión de fuerza psicológica, el miedo no importa. La objetividad es la adhesión a la realidad por elección frente a la posibilidad de apartarse de la realidad, sobre la que se tiene control por voluntad directa. La objetividad significa elegir usar el método de la lógica para controlar y verificar las ideas de uno en lugar de simplemente aceptar lo que se le ocurra. Pero de acuerdo con el determinismo, todo es algo que simplemente se te viene a la cabeza. Ahora, esto no es una refutación del determinismo o una prueba del libre albedrío. Imaginar lo contrario es antijerárquico. Tal cosa como que una teoría necesite prueba o refutación ya presupone el libre albedrío.
Sin libre albedrío, todas las ideas tendrían el mismo estatus que en la percepción sensorial. Simplemente serían lo dado. Y así como lo que ves con tus ojos no está sujeto ni a prueba ni a refutación, también lo estaría para las creencias de una conciencia determinista. Entonces, una vez que estamos diciendo, ¿cómo demuestras el libre albedrío? ¿Cómo respondes a este argumento? Ya estás aceptado. Ya has aceptado el libre albedrío. Una computadora no puede funcionar de esa manera, incluso si fuera consciente. Así que el libre albedrío no es una teoría, sino un hecho evidente por sí mismo. Todo lo que necesitas decir para validar la idea del libre albedrío es, mira el fenómeno de la elección. Miren la diferencia entre las acciones de la conciencia sin esfuerzo y las que no lo hacen. Y es por eso que pasamos tanto tiempo buscando en la primera conferencia. El libre albedrío no solo es evidente por sí mismo, sino que es fundamental para todo conocimiento conceptual. En otras palabras, es un axioma. Uno puede demostrar que algo es un axioma mediante el procedimiento conocido como reafirmación a través de la negación, y eso es lo que representa la naturaleza autorrefutable del determinismo. Muestra que toda proposición, incluso cuando niega la existencia del libre albedrío, tiene que reconocer secretamente el libre albedrío. Pero la reafirmación a través de la negación no es una prueba de la verdad. Es una prueba de fundamentalidad. Y eso se aplica a cualquier uso de la reafirmación a través de la negación. No es una prueba de la verdad. Es una prueba de fundamentalidad. Dice que no puedes escapar de esto porque es fundamental. Está contenido en todas las cosas. La demostración de que negar el libre albedrío imposibilita la objetividad y que el determinismo se refuta a sí mismo, solo muestra que el libre albedrío, que ya sabes que existe, no es un hecho derivado o estrecho, sino un hecho en la base del conocimiento del hombre. Demuestra que es fundamental. Ahora llegamos al punto que figuraba en el primer lugar en la descripción del catálogo del liceo, la metafísica del libre albedrío. Dejo esto para el final porque es principalmente un punto polémico. La cuestión es la reconciliación del libre albedrío con la ley de la causalidad. Aquí hay una formulación del supuesto problema. Cada evento tiene una causa que lo hace suceder. Entonces, ¿qué pasa con el enfoque? Si tiene una causa, entonces estamos negando el libre albedrío. Si no tiene una causa, entonces estamos negando la ciencia y aterrizando en el indeterminismo. Es malo, ¿verdad? Aterrizar en el indeterminismo termina ahí. De acuerdo, esa versión se puede eliminar rápidamente. La ley de causalidad no relaciona los eventos con los eventos anteriores. Relaciona las acciones con las entidades que actúan. Entonces, si preguntas, ¿la acción de enfocar tiene una causa? La respuesta es sí, definitivamente. La causa es el hombre que se enfoca. Él es la entidad, actúa. Fin de la historia. Pero la versión más sofisticada del supuesto problema es la siguiente. Y es por eso que voy a dedicar la mayor parte de mi tiempo restante a la causalidad. Implica que la misma entidad en las mismas circunstancias actuará de la misma manera. Pero usted afirma que el mismo hombre en las mismas circunstancias podría concentrarse o no. Que hay dos posibilidades que puede regular o no. No importa en qué términos lo presente, en que se esfuerce o no en autocontrolarlos. Pero lo mismo solo puede hacer lo mismo en las mismas circunstancias. La respuesta a esto es que no existe un enfoque que exista aparte de la elección. El fenómeno que observamos no es enfoque versus no enfoque. El fenómeno que observamos introspectivamente, sin embargo, es elegir el enfoque versus elegir el no enfoque. Estos se dividen en elegir el enfoque con guión versus elegir el enfoque sin guión con guión. El interrogador dirá entonces, John Galt y James Taggart no actúan de la misma manera en las mismas circunstancias. Uno se enfoca en el otro de los A, pero esto está cosificando una abstracción. Lo que sucede observablemente se llama elige de una manera y regaña de la otra. Y la elección es elección, no es una reacción. Tenlo en cuenta, volveremos a él en un segundo.
Entonces, la integración de la causalidad y la abolición es que solo una acción es de hecho posible en las circunstancias. La acción de elegir entre el enfoque y el no enfoque es la naturaleza que el hombre debe elegir. Ahora yo solía preguntar, ¿cuál es el contenido del hombre debe elegir? No es simplemente una forma de disfrazar el problema, una forma de decir que la naturaleza del hombre no es tener una naturaleza en este sentido. Pero si nos fijamos en los hechos, el hombre debe elegir lo que tiene un contenido definido. Y no significa que el hombre no signifique que la naturaleza del hombre sea indefinida en ningún aspecto. Ahora aquí está el punto. Decir que el hombre debe elegir no es simplemente decir que existe esta alternativa teórica de un enfoque y un enfoque no hay un enfoque no hay un enfoque no hay. Así que voy a juntarlos en un paquete llamado Package Choice y difuminar el hecho de que todo lo que estoy diciendo es que hay una y una. No, decir que el hombre debe elegir significa algo definido. Y hay A y no A entre los que el hombre no tiene que elegir. Impactante, ¿no? Hay A y no A entre los que el hombre no tiene que elegir. Eso es un contraste con el A y el no, A de enfoque entre el que el hombre tiene que elegir. Aquí está mi ejemplo contrastante. Viniendo a esta conferencia, no tenías que elegir entre silbar Yankee Doodle o no. Esa no es una elección necesaria, a pesar de que es un y no un silbarlo, no silbarlo ahora. Presumiblemente ninguno de ustedes lo hizo, no eligieron silbar Yankee Doodle, ni eligieron no silbarlo. Pero si elegiste, y tenías que elegir entre estar enfocado y no. La diferencia es esta, nunca se te ocurrió silbar Yankee Doodle. No era un problema que enfrentaras. Supongo que puedes silbar Yankee Doodle. Tal vez no sepas silbar o no conozcas esa canción. Pero para aquellos de ustedes que pueden, ahora voy a convertirlo en un problema en este momento, ¿van a silbar Yankee Doodle o no? De acuerdo, si estuvieras escuchando, no puedes evitar elegir. Entonces, antes de entrar, podría evitar elegir sobre ese tema. Pero en ese momento no se podía evitar elegir sobre ese tema. El enfoque es muy diferente. Más allá de los 2 años, no puedes evitar enfrentarlo. No puedes evitar saber que te enfrentas a una alternativa constante de esforzarte por usar tu mente o no, que es relevante en cada momento de vigilia. Y las consecuencias de la elección que haces están al menos periféricamente presentes para ti, aunque solo sea como un sentido o sensación. Tal vez se podría sostener que hay breves periodos en los que no eres consciente, ni siquiera periféricamente, del problema. No excluyo absolutamente eso, pero si es así, si en esos raros momentos, no eres moralmente responsable de elegir enfocar tu mente, y no estás obligado a elegir. Pero incluso si es así, esa es una rara excepción, no afecta a nada. Y como una condición normal, prácticamente permanente, debe elegir. Lo enfrentas. Eres consciente de ello. Ahora traigamos de vuelta mi punto. La elección es una elección y no una reacción. Voy a tener que responder parte de la pregunta, punto. Porque por alguna razón esta es una conferencia más larga y se vuelve más jugosa cuanto más avanzamos en ella. Para que no se sienta presionado aquí, traigamos de vuelta mi punto. La elección es una elección, no una reacción. Planteé el tema del libre albedrío y la causalidad con Eindran hace 20 años y las siguientes son mis notas sobre lo que dijo. No puedo dar fe de la redacción exacta, pero suena como si ella citara mis notas. La aparición de un conflicto entre la causalidad y el libre albedrío se debe a que la causalidad es solo lo que gobierna el mundo material. La conciencia es un existente que tiene una naturaleza diferente de la de la materia. La ley de la causalidad implica, en consecuencia, que el tipo de acción que la conciencia puede tomar será diferente. Cerrar cita si es una cita, no estoy muy seguro, pero al menos lo es. Cita de mis notas sobre lo que dijo.
El punto crucial es este: el libre albedrío significa elección, y la elección es una acción de la conciencia. La conciencia no es materia. La conciencia no está gobernada por reacciones parecidas a una bola de billar. La conciencia tiene una naturaleza diferente de eso. La conciencia, en el nivel conceptual, es autoiniciada. La naturaleza de la conciencia conceptual es ser volitiva, no determinista. Es decir, poder encenderse, establecer la conciencia como su objetivo, que luego la activa. Así que la perspectiva final para solidificar todo esto es que el libre albedrío no tiene que reconciliarse con la causalidad. La causalidad tiene que reconciliarse con el libre albedrío. La ley de la causalidad es una inducción a partir de la observación de lo concreto. Cualquier inducción sobre cualquier tema debe abarcar todos los hechos observados. Por ejemplo, si observas que hay gatos negros, gatos blancos, gatos grises, gatos naranjas, etc., no podrías inducir que todos los gatos son negros. Eso sería una inducción inapropiada. Supongamos que, sin embargo, te aferras perversamente a que todos los gatos son negros y le das un nombre, la ley de la felinidad. La ley de la felinidad dice que todos los gatos son negros. Ahora, ¿cómo puedo conciliar eso con los gatos naranjas? Tengo la ley de la felinidad y los gatos naranjas. Entonces surgen dos escuelas. Uno dice que los gatos naranjas solo parecen ser naranjas, son realmente negros, y los otros dicen que son naranjas. De acuerdo, solo que en realidad no son gatos. Pero ambas escuelas están equivocadas. La ley de la equidad no es un hecho al que los datos deban ajustarse. Es una inducción propia o, como en este caso, impropia, de los datos. La llamada ley de Katniss es demasiado estrecha. La ley propia de la felinidad es que un gato debe tener algunos, pero cualquiera de la siguiente lista de colores. Un gato no puede ser verde. No puede ser transparente como el vidrio, pero puede ser cualquiera de la gama de colores que observamos que tienen los gatos. Así que el dilema del gato naranja surge solo si uno tiene una inducción demasiado estrecha, una versión demasiado limitada a la ley de Katniss. Y nuestra formulación de la ley de Katniss debe ajustarse a la realidad, no al revés. Creo que ya ves a dónde voy. Es lo mismo para la ley de causalidad. Es una inducción. Debe abarcar todos los hechos o de lo contrario no se forma correctamente. ¿Qué hechos? Hechos sobre la naturaleza de las entidades y lo que hacen estas entidades. Como una pelota de baloncesto rebota, una pluma no. Pero, ¿tenemos observaciones solo sobre objetos materiales? No. También tenemos observaciones sobre las personas a partir de la introspección de nuestra propia conciencia y la observación de los demás. Y nuestra inducción de la causalidad también debe abarcar los hechos de la acción humana. ¿Qué hechos? Primer nivel, lo que una persona hace no depende del viento, la lluvia, el fuego, sino de lo que sucede dentro de ella, de lo que piensa y decide. Segundo nivel, la observación, el pensamiento y la decisión son acciones de mi conciencia. ¿Son estas acciones de la conciencia iguales o diferentes de las acciones de los objetos físicos? ¿Diferente? ¿Cómo? De muchas maneras, incluyendo que la materia es pasiva, la conciencia es activa. De hecho, la conciencia como estado es actividad. Recuerde la cita del libro de epistemología: la conciencia como estado de conciencia no es un estado pasivo, sino un proceso activo. Más inducción. ¿De qué categorías de acción es capaz la conciencia? Tales acciones son percepción, pensamiento, emoción. ¿Cuál es la naturaleza de estas acciones? Algunos son automáticos, otros son volitivos. Por ejemplo, las percepciones son automáticas. Las emociones son automáticas. El pensamiento no lo es elegido. Esta es la observación introspectiva del libre albedrío, la diferencia entre los procesos automáticos y volitivos de su conciencia. Por lo tanto, su formulación de la ley de la causalidad debe abarcar las diferencias observadas entre las acciones automáticas y volitivas de la conciencia. Y entonces, la conciencia es diferente de la materia. Así que fija en tu mente la oposición de la materia y el libre albedrío. No pienses en ello como causalidad y libre albedrío. ¿Cómo lo reconozco?
La materia y el libre albedrío son dos cosas diferentes. Y les recuerdo esta frase del discurso de Gould: el día en que comprende que la materia no tiene volición es el día en que comprende que tiene. Restringir la causalidad al caso de la materia es tan arbitrario como restringirla al caso de la conciencia. Los místicos de los músculos dicen que la materia y las interacciones materiales, como en las bolas de billar que chocan, esos son los únicos datos que debemos tener en cuenta para inducir la causalidad. Los místicos del espíritu dicen causalidad. Esas son interacciones espirituales, como en la elección de Dios de crear el universo y darle orden. Para los místicos del espíritu, la materia hace lo que hace porque alguna conciencia lo desea. De hecho, su versión de la ley de la causalidad descarta el determinismo físico, al igual que la versión de los místicos de los músculos descarta la volición. Los místicos del espíritu formulan la ley de la causalidad, ya que cada acción está de acuerdo con la voluntad del espíritu o espíritus que han existido. Esta ha sido, con mucho, la opinión mayoritaria en la historia de la humanidad. Así que no te quedes atrapado en la estrecha visión de los Estados Unidos del siglo XX. La mayoría de los puntos de vista de la ley de causalidad han sido que las acciones están de acuerdo con la voluntad del espíritu o los espíritus que gobiernan la existencia. Solo la voluntad de Dios o alguna voluntad u otra puede imponer la legalidad al caos. Este es el significado del argumento del diseño para Dios. Al formular la ley de la causalidad, los místicos del músculo quieren considerar solo la materia. Los místicos del espíritu quieren considerar solo la conciencia. Pero la materia existe y la conciencia existe. Si queremos ser fieles a los hechos, debemos considerar tanto la materia como la conciencia. Y si lo hacemos, observamos que la materia es pasiva y que la conciencia del hombre al menos actúa volitivamente. Así que la inducción de la causalidad debe abrazar el libre albedrío. Por lo tanto, no puede haber conflicto entre la ley de causalidad y una de sus bases inductivas, el hecho observado del libre albedrío. Asumir lo contrario es la falacia de la abstracción congelada. Congelar el concepto de causalidad al nivel de la causalidad física y luego hacer un rompecabezas de la existencia del libre albedrío. Así que admitamos que tenemos libre albedrío. Elija reconocer la elección de hacer que la realidad reine en nuestra conciencia en lugar de verse obligado a sentir a las cosas que nos alimentan por algo que no podemos juzgar. Crees que estoy terminando, pero no lo estoy. Tengo 3 minutos más de cosas geniales. Ahora preguntémonos, ¿cuál es el nombre y la filosofía de la actitud que tenemos para aceptar cualquier idea de algo que no podemos juzgar que nos alimenta? Misticismo. El misticismo es la reivindicación de una forma automática de conocimiento conceptual, por la cual las corazonadas, las intuiciones y cualquier otra forma de cosas producidas automáticamente se toman como conocimiento. Determinismo. El determinismo a menudo se considera científico, pero de hecho, el determinismo y el misticismo van de la mano. El misticismo es una visión determinista de las operaciones mentales, y el determinismo implica que el misticismo toma voces incontroladas y no validadas en la cabeza como conocimiento. El determinismo sostiene justo lo que el místico afirma, que el conocimiento se le alimenta y él es el receptor pasivo de las voces que hablan a través de él. Si el determinismo fuera cierto, eso sería correcto. Y si el misticismo fuera correcto, el determinismo sería verdadero. Excepto que si cualquiera de los dos fuera correcto, no habría tal cosa como la corrección, ni tal cosa como la verdad. Cada idea sería tan verdadera o falsa como cualquier otra. Irónicamente, si miras esa perspectiva, sabes que cada idea es cierta. Todo es solo salida. Sabes que estoy alimentado. El determinismo no solo implica misticismo, implica escepticismo. Ahora, el misticismo y el escepticismo siempre han sido hermanos de sangre. El misticismo dice que tenemos que seguir estas voces, y el escepticismo agrega, las voces internas de todos son tan buenas o malas como las de cualquier otra persona. Es por eso que los escépticos profesionales de hoy en día son más antagónicos al objetivismo que a los místicos absolutos.
El objetivista tiene la arrogancia de decir que puede condenar la revelación del místico como una tontería y establecer sus propias conclusiones como objetivamente verdaderas. Los escépticos simplemente sonríen ante la afirmación del místico de la revelación, sosteniendo que el único error del místico es no reconocer que toda la verdad es subjetiva. Es por eso que los modernos siempre atacan el objetivismo como un culto y un dogma con una vehemencia y una negatividad que no usan contra cultos y dogmas reales. No los notas haciendo una cruzada contra los presbiterianos que reclaman certeza. No es solo que vean cualquier afirmación de certeza como dogmática, es peor que eso. Es que todo vale, excepto la razón por la cual la respuesta básica no es moral, sino metafísica y epistemológica. Se oponen a la idea de que el hombre es un ser de conciencia volitiva. Esto significa que se oponen a la idea de método, de juicio, de objetividad. Todas las ideas se nos imponen. Ese es su absoluto. Dándoselo, pueden tolerar disputas entre si las ideas nos son impuestas por un reino sobrenatural, o por nuestra raza, clase y género, o por nuestras neurosis personales. Pero tienen que aferrarse. Las ideas son como las percepciones. Se nos imponen. No se nos puede pedir que los procesemos. No se nos puede pedir que queramos conectarnos con la realidad. Son solo cosas en la cabeza. Así que terminaré con la declaración sumaria de Gould, que espero que ahora tenga un nuevo significado para usted. Esta es realmente la cita. Acepta el hecho irrevocable de que tu vida depende de tu mente. Admita que toda su lucha, sus dudas, sus falsificaciones, sus evasiones, fue una búsqueda desesperada de escapar de la responsabilidad de una conciencia volitiva. Una búsqueda de conocimiento automático, de acción instintiva, de certeza intuitiva. Y mientras lo llamabas anhelo por el estado de un ángel, lo que buscabas era el estado de un animal, excepto como tu ideal moral, la tarea de convertirte en hombre. Cerrar cotización y gracias. Agradecer. Gracias. Veo 13 minutos para una pregunta, punto. Lamento que haya funcionado tan bien. Hola, está bien. Sí, el micrófono funciona si te inclinas hacia adentro. De acuerdo, genial. ¿Cómo integra sus puntos aquí sobre cómo mantener enfocada toda la gama de datos que tiene a su disposición al tomar una decisión con la conferencia de Leonard Peacock? Primera conferencia en el arte de pensar en realidad, tal vez tomar la decisión de dejar de lado ciertas cosas. Ha pasado un tiempo desde que escuché esa conferencia, pero me pregunto cuál será la primera. ¿Cuál es el COI? De acuerdo, no puedo hablar por él, pero no he escuchado esa conferencia en varios años. Pero mi entendimiento sería que eso viene bajo el título de lo que hablé en Hay material que es racional expulsar. Este es un material que usted mismo tiene en una reflexión tranquila y razonada, que previamente decidió que son ideas equivocadas. Entonces, por ejemplo, estás eligiendo si casarte, pídele a una chica que se case contigo. Y te acabas de convertir en un objetivista recientemente y sabes que tienes todo un contexto religioso detrás de él. Y sabes que el matrimonio es un estado santificado por Dios que está obrando en tu mente y que el divorcio es inmoral. Y dices que no a todo ese contexto, ¿lo entiendes? No, 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 déjame volver a la realidad. Eso es. En otras palabras, el contexto completo no incluye la religión como si fuera verdad.
Y sus ejemplos eran más el pragmático analítico que el contexto religioso que le habían enseñado en la escuela de posgrado. Por lo tanto, presupone que es racional que haya decidido que una gran cantidad de material en su subconsciente y los métodos para trabajar con ese material están equivocados, son falsos, no forman parte de la realidad. Así que hacer que la realidad reine significa que intentas no ser influenciado por eso. Lo dejas a un lado. Te recuerdas a ti mismo que esto es falso cuando llegas a tomar una decisión. Y está bien, sigamos. Cristina, de acuerdo. No veo un gran conflicto entre la teoría de la bola de billar y el libre albedrío. No lo veo como dos cosas diferentes. Y tal vez haya un error en mi razonamiento. Por cierto, yo diría que es el cerebro físico. Lo veo como una causa y el efecto en la conciencia. Sean cuales sean las cosas físicas que suceden en el cerebro físico, lo veo como una causa de conciencia, consciente con todos sus atributos, incluido el hecho de que debemos elegir y la elección es libre. Es un error. Sí, eso está mal. Podía oírlo todo el mundo. Ella no ve una contradicción entre las interacciones tipo bola de billar y el libre albedrío porque la conciencia es causada por el cerebro y el cerebro es físico y solo una de las cosas que es causada es la elección. Eso te llevará al dilema en el que estaba hace años, que es, ¿cómo puede un sistema físico determinista producir un estado no determinista llamado elección? Y no hay forma de salir de eso. No, no estoy diciendo que cause la elección. Causa solo la conciencia con todos sus atributos. Y entonces uno de los atributos de la conciencia es que debes elegir. Pero la elección es libre. Es verdad. Eso no solo es cierto, sino que es una adición útil a lo que estoy diciendo. Así que empecé diciendo que te equivocas. Ahora digo, gracias. Hay otra integración de la materia con la conciencia, aunque tenemos que distinguirlas. Aunque mi tema es que la volición es un atributo de la conciencia, recordemos que el cerebro físico es la causa del fenómeno, la facultad de la conciencia. Ahora veo a qué te refieres. Ahora no puedes estar consciente si no tienes cerebro. Eso es y es la primacía de la existencia. Esa materia viene antes que la conciencia y en este caso habilita la conciencia. Así que no queremos decir que la conciencia flota libre, y ya sabes, sin una base física. Pero lo que pensé que estabas diciendo, pero no lo estabas, era que si dijeras que la operación de la conciencia en cada momento y cada pensamiento y elección específicos, etc., es solo el lado interno de algún proceso cerebral, entonces estarías en la contradicción del determinismo. Pero no estabas diciendo eso. Por lo tanto, la facultad de conciencia es causada determinísticamente, hasta donde sabemos, por el estado saludable del cerebro, que es un órgano físico. Entonces, para que haya conciencia, que luego tiene elección sobre sus propias operaciones, debe haber un cerebro físico sano. Eso es muy cierto y muy útil. Gracias. Sí, de este lado, te atraparé. Ok. Cuando hablaste de inducir causalidad, me pregunto si estás hablando de inducir la naturaleza de la causalidad o de que hay causalidad. Porque me parece que tener una ley de identidad y tener un concepto de acción te da que habrá causalidad, pero la naturaleza de la misma es indeterminada. En otras palabras, con el no veo ninguna diferencia entre supongo que dije allí y cualquier otra cosa. Supongo que dije. Seguramente debes entender el concepto de perro para llegar a una etapa en la que sabes que hay perros, pero no conoces su naturaleza. Es imposible que uses su naturaleza para saber que hay un perro frente a ti. En otras palabras, ni siquiera ves a un perro a menos que veas la diferencia entre el perro y el piso que está parado de la misma manera. Ni siquiera tienes el concepto de causalidad a menos que tengas la idea de que diferentes cosas actúan de diferentes maneras. No hay. No hay. Lo es, pero es algo cuya existencia es identidad.
Existence is identity. Estaba pensando en términos de la esencia con la que sería la analogía con el ejemplo del perro, pero supongo que me equivoco en eso. En otras palabras, formarías un muy mal. Parece que vienes de una perspectiva de dicotomía sintética analítica. ¿Has tenido cursos de filosofía? Sí. ¿Podemos hablar de esto más tarde? Sí, hablemos de ello en privado. No estoy tratando de evadir su pregunta, estoy tratando de responderla, pero creo que podría hacerlo de manera más rentable en privado. No hay distinción entre comprender la causalidad y la naturaleza de la causalidad. Sí, cuando introspecto y me observo a mí mismo continuamente tomando decisiones como ¿a dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Todo ese tipo de cosas. ¿No son esas elecciones determinadas en realidad determinadas por la cadena de eventos que puse en acción cuando tomé la decisión principal de concentrarme o no? Excelente pregunta. La respuesta es no. Esa es una perspectiva completamente malinterpretada. Pero me alegro de que aquí surjan muchas buenas preguntas que me permitan decir algo o que me permitan evitar malentendidos por los que pasé durante décadas. El Dr. Pekoff y Opar distinguen entre la elección primaria y las opciones de nivel superior. Y hay dos errores que puedes cometer, no antes del aire. La elección principal es enfocarse. La elección de nivel superior es tal que se enfoca en esto o en aquello. Para seguir enfocándose en esto o dejarlo e ir a otra cosa. Para tomar un trago de agua o para continuar con este tema. Votar por Bush o votar por Gore. Si esa es la elección, esas son opciones de nivel superior, es decir, de nivel superior, lo que significa que no están en lo fundamental. Ahora, los dos errores que puede cometer con respecto a esto, la relación con la elección primaria. Las elecciones de nivel superior son intrínsecas y subjetivas. Una vista es solo la elección principal de enfoque es real. El resto sigue automáticamente de eso sin ninguna otra opción. Eso está mal. Y esa es la premisa de la pregunta. Eso era lo que estaba sugiriendo. No es cierto que el único acto volitivo que tienes que realizar es encender tu mente y si lo haces y lo mantienes en funcionamiento, entonces todo lo demás simplemente sigue. Eso es introspectivamente falso y no tiene sentido cuando lo presionas. Y eso es algo así como el intrinsecismo. La otra visión equivocada es, así que hay todas estas opciones iguales. A la una tengo que elegir pensar. Y luego, como una cosa totalmente ajena, tengo que elegir qué decir. Y como algo totalmente ajeno, voy a elegir lo que voy a almorzar. No, depende de la elección primaria, pero no está completamente determinada por la elección primaria. Eliges enfocarte y luego tienes que elegir enfocarte en qué y elegir cómo actuar. Pero esas elecciones, incluida la de actuar, no son primarias nuevas. Tienen condiciones previas. Surgen porque estás enfocado. No surgirían si no estuvieras enfocado. Pero también hay un elemento volitivo en cada una de esas elecciones. No es algo así como que mientras mantenga el haz de iluminación elevado hasta cierto punto, puedo predecir todas las palabras que saldrán de mi boca y así sucesivamente. Es todavía un elemento volitivo adicional. Eso es todo lo que puedo decir brevemente sobre eso. Mandy, ¿cómo distinguirías un proceso de emocionalización y un proceso de racionalización? Quería cubrir eso. En realidad, ¿cómo distingo emocionalizar y racionalizar? Se sienten muy diferentes introspectivamente. Emocionar es un sentimiento arrebatado, y estos dos no agotan las posibilidades de la irracionalidad, ¿verdad? Me di cuenta de que el hecho de que el enfoque no fuera concentración también, y que podrías confundir los dos también está relacionado con la toma de conclusiones rápidas y de alta energía, lo que podría parecer que pensar no es necesariamente pensar. Rapid fire conclusion making, which could feel like thinking, isn't necessarily thinking. Puede ser algo que es pseudo-pensamiento y que es emotivo. Ahora, al emocionalizar, sabes que tu mente se acelera. Tus cosas activas te parecen muy convincentes, muy persuasivas. Pero hay una sensación desesperada. Hay una sensación de sí, sí, sí.
Si está enojado, no puedo hacerlo con mi cara porque es un problema. Es una cuestión interna de si tienes las anteojeras puestas y estás dejando que tus emociones marquen la agenda o no. Y no puedo actuar como un buen actor. Racionalizar es cuando surge una razón tenue y falsa para apoyar algo como, quieres romper tu dieta y ahí está ese pedazo de pastel y lo quieres y se te ocurre que es el fin de semana. Ahora, ese es un estado muy diferente de, pero cuando la gente te dice las racionalizaciones, sonríen. Es fin de semana. Y si la sonrisa es lo sospechoso que es, ya sabes, el emocionalizador está poderosamente convencido por un torrente de pensamientos que son posibles pensamientos si estuvieran en pleno contexto y no fueran impulsados por esta emoción. El racionalizador entiende esto, sabes que no lo es. ¿Quién sabe? ¿Por qué debería luchar? Nadie puede saberlo. ¿Quién puede decirle a este sentimiento delgado, tenue, falso y poco convincente? Es como un gancho en el que puede colgar algo, no una avalancha de ideas que están surgiendo. Entonces, dirías que la racionalización es que estás tratando de engañarte a ti mismo, que estás siendo lógico, mientras que cuando te emocionas, no hay ese enfoque en tratar de serlo. Tendré que pensar en eso. El racionalizador está tratando de evitar la sensación de que está equivocado. Está tratando de responder a la culpa en un nivel semiconsciente. El emocionalizador puede estar, en última instancia, tratando de deshacerse de la culpa, el dolor o el miedo, pero no se siente de esa manera. Se siente como cognición. Y es la cognición. Por lo general, el emocionalizador está viendo hechos reales, solo que son demasiado estrechos. ¿Sabes a lo que me refiero? Si piensas en el juicio de O.J. Simpson, sí, estoy seguro de que O.J. fue un padre maravilloso y un esposo amoroso a veces. Y sí, probablemente lo hizo. Las cosas que se le dieron como referencia de carácter. Probablemente ama a su madre. Y sabes, y probablemente le dijo a Nicole, me alegro de que finalmente haya terminado. Es justo lo que Peter Schwartz. Entonces, ¿qué cubrió Peter Schwartz en su conferencia sobre objetividad en el periodismo? Puedes sesgar los hechos al no presentar el contexto completo y dejar que los hechos, como dijo, encajen en una conclusión preestablecida. Y esa es realmente tu pregunta. En la racionalización, los cuernos de los zapatos son patéticos incluso para ti, y están más conscientemente disponibles para ti en la emocionalización. Tu subconsciente te está alimentando con todo tipo de datos confirmatorios y simplemente te arrastran. Y se siente bien. Se siente compulsivo, pero parece que los datos son ciertos. Es lo mejor que puedo hacer. No lo estoy. Tenéis la misma introspección que yo, así que pensadlo vosotros mismos. Eso es. Muchas gracias.